armonía, armonía es una mezcla entre el inglés y el castellano, ¿no? El español. Como armonía la decimos, la escribimos sin la H, pero en inglés se escribe con H y con Y al final. Pero, pero sí, quería hacer una mezcla porque, bueno, porque de esa mezcla estoy hecha yo. Llevo aquí 33 años, 34 años en Inglaterra. Vengo crecí en Canarias y bueno, yo tenía mis abuelos fueron muy importantes para mí de niña. Me encantaba escuchar sus historias y ellos estaban en un momento en su vida dispuestos a contar sus historias, sobre todo una de mis abuelas. Y escuchándoles, siempre pensaba en cómo había llegado pues, mi abuela o mi abuelo a ser como eran, ¿no? Wow. Y así empezó un poco el interés por las historias de las personas, por conocer un poquito más. Y de ahí fue una vez cuando llegué aquí ya a Inglaterra, el amor por el aprendizaje, lo fácil que era aprender aquí, me llevó a entender un poco más del cerebro. Yo tuve una pubertad un poco difícil y me encantaba saber un poquito más del cerebro. Entonces, pues, empecé aquí a trabajar con gente muy bonita, muy linda, que me ayudaron en mi camino. Muchas mujeres en posiciones de alguna forma de poder, supongo que podrías decir, que me ayudó muchísimo a ver, a seguir hacia adelante, a seguir mis convicciones y mi interés por el cerebro. Entonces, pues, aprendí aprendí un poquito más de cerca. Me acuerdo de sentarme en la mesa con el resto de mis compañeros en la universidad, en Oxford esto fue, y estábamos viendo un cerebro, cómo era una vez habían muerto, estaba todo diseminado y estábamos aquí tocando y hablando y mirando y qué parte era el, el frontal lobe, la parte frontal y cuál era el parietal, la parte parietal y aquello pues se me quedó grabadísimo. Y de ahí pues empecé a hacer, empecé a intentar estudiar un poquito las partes del cerebro y qué hacían, de qué eran responsables. Y bueno, pues aquello ya ha sido, para mí fue increíble y entender cómo la memoria es afectada, sí, que la parte de Wernicke, la parte temporal del cerebro, pues tiene una muy importante función, pero que al mismo tiempo está conectado con todo el resto del network del cerebro y que una parte sin la otra no funciona. Entonces, pues ahí fue otra parte muy importante. Y mientras aprendiendo y, um, y siendo motivada por modelos muy bonitos de gente, empecé a aprender de la neuropsicología. Estuve trabajando en, en un proyecto de Parkinson en la Universidad de Oxford, en el departamento de neurología y en la imagen funcional también. Y allí pues era utilizando esas formas de ver el cerebro, de ver cómo la sangre circula a ciertos puntos y veíamos los puntos rojos cuando la persona decía la palabra pues blanco, ¿no? Era fascinante. Eso a mí me encantó. Y bueno, y seguí pues más interesada en cómo afectaba eso a las personas, pues cómo la ansiedad afecta al cerebro, cómo la ansiedad afecta la atención de una forma. Y así hice mi tesis doctoral. La tesis doctoral fue en cómo eh, eh, cómo está afectada la atención en la ansiedad. Y fue muy interesante, la verdad es que sí. Y bueno, pues poco a poco fue formando una serie de conocimientos. Trabajé mucho tiempo en la parte de demencias y es una parte, aunque parezca a lo mejor similar en el tema de que el cerebro cambia mucho,
Lo, lo más importante era ver, para mí en ese momento, era ver cómo la atención, como esa persona que estaba, por ejemplo, venía a verme diciendo, bueno, es que yo eh, podía hacer 40 cosas al día. Me podía ir, me podía hacer las tareas del trabajo y después irme a hablar con, pues, alguien en el trabajo y venir a casa. Pero ahora no me acuerdo de qué fue lo que hice hace un rato, ni qué tengo que hacer después, y no entiendo por qué ese cambio tan fuerte y potente. Y el poder hacer, no conocemos mucho el cerebro, pero poder hacer un poquito, darles un poquito de ayuda, de idea, bueno, de que sí, que así como crecemos, hay veces que las cosas cambian en el cerebro y otras veces cambian demasiado y a lo mejor puede haber alguna razón médica, ¿no? Eh, Sí, sí. Muy interesante, pero también interesantes a todas las edades, a la edad en la juventud, cuando estamos en la primera transición de nuestra vida, que bueno, que todo el mundo es tan difícil, es la primera de todas que tenemos. Eh, Eso también me interesó saber el trayecto que tenemos en nuestra vida y así me metí en el tema de vínculos familiares, que más que vínculos familiares son el apego familiar. Hablamos de apego familiar y no significa tanto lo mismo en inglés, la verdad, porque, porque es tan importante en las estimulaciones que tenemos de pequeño, en las alianzas que formamos con la gente que nos cuida, para después desarrollar no solo las capacidades cognitivas, pero también las capacidades de, de autoayuda a nosotros mismos, de entendernos.